Él nos regala, que Él nos permite. Él sabe lo que es bueno para nosotros como hijos. Él sabe lo que nosotros necesitamos. El problema nunca ha sabido que Él no sepa algo. Él gobierna absolutamente todas las cosas. Él ha dado a sus hijos todo cuanto nosotros necesitamos. El problema es que nosotros aún no lo comprendemos cuánto necesitamos al Señor. Y en nuestra mente aún está el pensamiento de que porque asistimos una vez, tenemos la semana completa, ya con el alimento listo. Antiguamente yo recuerdo cuando estaba nuestro padre, la gente decía: quedé sin combustible a medio camino. Y necesitaban de un miércoles, necesitaban de un jueves, pero no podemos permitirnos pasar un segundo sin degustar la palabra, la gracia del Señor. Nos debemos volver dependientes absolutamente de Él. Por eso es que nos congregamos. Por eso es que estamos acá, para hacerle saber, aunque Él lo sabe, al Señor, que necesitamos oírle constantemente para que Él direccione nuestra vida. Necesitamos comerle para que Él nutra y fortalezca nuestra vida, muchas veces débil, frente a tantas circunstancias y adversidades que vivimos. A veces las tempestades, las turbulencias, las enfermedades, las dificultades económicas y diferentes tipos de adversidades que podemos vivir solamente vienen a probar nuestra firmeza. Es allí donde nos damos cuenta que somos débiles y necesitamos ser fortalecidos por la palabra del Señor. Muy bien, ya tenga su Biblia preparada. Usted ya sabe, hemos iniciado el capítulo 6 del libro de Romanos. Hoy nos toca exponer el versículo número 5. Hemos visto que el apóstol Pablo nos dice que cada creyente que ha sido regenerado y que ha nacido del Señor y para el Señor, como nos hablaba el pastor Daniel, ha sido sepultado juntamente con Él por medio del bautismo. El bautismo que el apóstol Pablo hace referencia en cuanto a lo que simboliza es el bautismo del agua. Pero él también está hablando acerca del bautismo en Cristo, en donde somos sumergidos en Él. Y todos aquellos que son atraídos hacia Cristo, ocurre el milagro que Dios obra en ellos porque Él es vida. Y todo aquel espíritu muerto que entra en contacto con el Espíritu de Dios resucita. Y ahí tenemos un nuevo nacimiento. El hecho de que seamos resucitados por el Señor significa que lo hacemos en una nueva vida. Y esta nueva vida, según lo que vimos, no tiene nada que ver con la antigua. Dios no mejoró al viejo Adán, sino que Él nos dio una nueva naturaleza, y esta naturaleza es según Cristo. En esta naturaleza Dios ha inclinado nuestra voluntad para poder buscar las cosas de arriba, para poder amarle, para poder nutrirnos de Él y vivir una vida en dependencia de Él. Él es nuestra comida, Él es nuestro alimento que nos nutre, que nos sacia, Él es nuestra bebida que debemos tomar y beber todos los días, porque es la vida del Hijo de Dios operando en nosotros, quien por medio de su Espíritu nos une a Él para ser uno con Él y en esta unidad participar de todo cuanto el Señor le ha dado a su Hijo. Es también la oración que hizo Jesús. Padre, que donde yo esté, ellos también estén. Lo que tú me has dado, yo se los he entregado.
Esa es la finalidad de comprender el Evangelio y de entender el poder que radica detrás de la palabra de Dios. Poder que tiene para notificar a alguien que está muerto la necesidad que tiene del Señor, para que el Espíritu de vida lo traiga a la vida, pero la vida en Cristo. Esto nos lleva a entender que debido a esta nueva vida, el creyente no practica el pecado porque ha muerto a él. Nuestra vana manera de vivir ya fue crucificada juntamente con Cristo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, un hijo de Dios ya no vive en pecado. Dijimos que este vivir tiene que ver con una práctica del pecado. No significa no pecar, porque la verdad es que todos pecamos. Y si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso. Y Dios no participa de la mentira, no tiene nada que ver con la mentira, no tiene nada que ver con la maldad. Por lo tanto, la única respuesta que nos queda es que pecamos. Y esa es la verdad. Por eso necesitamos la palabra de Dios para vivir nuestra vida lo más apegada al deseo y a la voluntad que Dios quiere para nuestra vida, para que podamos procurar una vida que dé honra y gloria a nuestro Señor. Si podemos resumir brevemente los versículos que hemos visto, podemos decir que los creyentes no deben continuar en el pecado para maximizar la gracia de Dios. Esto lo encontramos en el versículo 1 y 2a. Los creyentes no pueden vivir bajo el poder del pecado porque han muerto a su poder. Eso lo encontramos en el 2b, 2c. ¿Cómo sabemos que los creyentes murieron al poder del pecado? Murieron a su poder cuando fueron bautizados en Cristo. Versículo 3 y 4a. Este bautismo en Cristo involucró la unión en su muerte, sepultura y resurrección para que los creyentes vivan vidas nuevas en el presente. Y ahí tenemos 4a, 4b y parte del versículo 5. El versículo 4 dice que los creyentes deben andar en novedad de vida porque Cristo resucitó de entre los muertos. Pero el apóstol Pablo no nos ha dicho todavía sobre la unión de los creyentes con Cristo para participar de la resurrección. ¿Cómo puede un creyente caminar en esta novedad de vida si participan solo de su muerte y sepultura, pero no de su resurrección? El versículo 5 que vamos a estudiar hoy entrega la respuesta. Así que abra su Biblia, vamos a leer del versículo 4 al versículo 5 de Romanos 6. Leemos en el nombre de nuestro Señor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Padre, gracias por este día y por esta mañana que nos has regalado. Gracias por exponernos a tu poderosa palabra, que ella gobierne absolutamente nuestra vida, que podamos vivir por ella, para ella. Abre nuestro entendimiento para poder ver las riquezas de Cristo y poder vernos sumergidos en Él, quien nos nutre, quien nos alimenta, quien nos fortalece,
por medio de tu palabra y de tu espíritu que opera en nuestra vida. Gracias por cada santo y aquellos que no te conocen, Señor, que tu palabra pueda hoy notificar la salvación que hay en Cristo y los puedas traer para tu gloria en Cristo nuestro Salvador. Amén. El apóstol Pablo sigue afirmando que la verdad del hecho de estar unido con Cristo en su muerte también trae vida a los suyos de una manera natural e inevitable, y esta vida que trae es una nueva manera de vivir. Aquel que ha sido resucitado tiene que dejar, tiene que hacer morir las obras de la carne en la cual en otro tiempo anduvimos, pero que hoy en esta nueva vida no nos es permitido ni se nos da una licencia para poder practicarlas. Por lo tanto, la vida nueva que Dios nos da es una vida que busca vivir en santidad, aunque a veces pecamos. Esta nueva vida no encuentra su deleite en el pecado, sino que encuentra su deleite en Dios, porque comienza a conocer a Dios. Para el desarrollo de este versículo, vamos a ver algunas dificultades idiomáticas en el estudio de este versículo. Y una vez que las podamos abordar, vamos a hablar de manera versículo o párrafo por párrafo cada parte de este versículo que vamos a leer. El apóstol Pablo comienza y dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él. Y aquí la palabra plantados significa ser uno con, relativo a estar unido, plantados juntos, es participar, es aunados, es identificados, incorporados o unidos con Él. Por lo tanto, más o menos se podría entender, ¿cierto?, lo que el apóstol Pablo quiere decir. Pero ¿cuál es una de estas dificultades idiomáticas que también tuve que reconocer que no sabía? Y es el uso de un apax legómenon. ¿Ve? Ahora somos muchos que no sabíamos. El término apax legómenon es un término griego que significa dicho una sola vez. Designa una palabra, una forma verbal o una expresión que aparece una sola vez dentro de un conjunto o dentro de un escrito en la Biblia o en un texto que es particular de una unidad textual de la Biblia. Entonces, en este caso, el adjetivo que equivale a plantados juntamente o coplantados, derivado del verbo que significa hacer crecer juntamente. Pero esta palabra en el desarrollo del idioma griego clásico había perdido este sentido para expresar lo que está unido con algo. Por eso es que para los teólogos esta primera sección representó una problemática. Tuvieron que ir al griego para poder conocer realmente a qué se refería. Luego avanzamos y dice en la semejanza de su muerte. La segunda dificultad tiene que ver con el uso del sustantivo traducido como semejanza. Usted dirá, pero no hay una complicación con esa palabra. Todos sabemos lo que es semejante, ¿cierto? Generalmente el apóstol Pablo usa el mismo sentido que el griego clásico, no como una simple semejanza, sino como una figura igual y concreta que lleva también un aspecto de desigualdad. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo, cuando habla de Jesús, dice como semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir?
igual que los hombres, pero con algo distintivo. Él tiene algo que lo hace único, pero es semejante. Dicho de otro modo, y para una mejor comprensión, la expresión que encontramos en Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Esa semejanza no tiene que ver con igual. Hay un distintivo que lo hace único. Y eso debemos comprender. Entonces vemos acá que donde aparece la misma palabra semejante indica que Jesús era en todo como los hombres, llegando a experimentar obediencia, ira santa, pena, dolor, tristeza, incluso la muerte. Como todos los demás hombres, pero él era un hombre diferente. ¿Por qué? Porque él era un hombre originalmente con Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vemos por lo tanto que era este verbo hecho hombre. Por lo tanto hay una semejanza, no hay una igualdad con el hombre. Él se distinguía por sobre el hombre, aunque era semejante. Podemos ver entonces que en este sentido el concepto en el versículo es que en la muerte de Cristo los creyentes unidos a Él llegan a una dimensión de identidad, que fue lo que hablamos tiempo atrás. Nos identificamos a Él por medio del bautismo, de tal manera que el hombre fue co-crucificado con Cristo. En este sentido, mueren con Cristo, pero es en la muerte de Cristo. ¿Se entiende? Usted muere en la muerte de Cristo. Usted no puede morir. Usted no puede crucificar su alma. Usted no puede crucificar en ese aspecto sus deseos. Usted puede negar la voluntad a esos deseos. Pero usted ya fue sumergido en Cristo y en su muerte nosotros participamos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No es que yo me fui y me puse solito en la cruz al lado de él, no. En su crucifixión y en su muerte nosotros estábamos. Esto es lo que el apóstol nos va a decir en Romanos 6:11. Dice, así vosotros consideraos muertos al pecado, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque usa el perfecto traducido como fuimos, porque sí fuimos. Literalmente significa hemos llegado a ser. Y esto tiene que ver con Cristo. Todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hizo, nosotros fuimos considerados en Él, en lo que Él hizo, no en lo que nosotros hemos hecho. Por eso es que en este sentido llevamos a todas partes la muerte de Cristo, para que también su vida se manifieste en nosotros. Segunda de Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No tiene que ver con algo que nosotros hacemos, sino que tiene que ver con una obra que Él ya hizo, en donde nosotros somos insertados en Él, en esa obra. El apóstol continúa y dice, así también lo seremos en la de su resurrección. La tercera dificultad es que
en el versículo se hace compleja la interpretación de este texto porque el apóstol Pablo escribe lo que seremos en la de su resurrección. O puede ser literalmente de la resurrección seremos o también perteneceremos a la resurrección. Ahora, ¿a qué resurrección se refiere? Si es la resurrección escatológica, a la que llegaremos los creyentes a estar por Cristo. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por lo tanto, debemos entender y comprender como implícita la expresión coplantados a la semejanza de Cristo o plantados juntamente en la semejanza. Por lo tanto, hay un paralelismo que existe en la muerte y en la resurrección de Cristo. Porque se espera, así como el Hijo de Dios murió, pero también fue resucitado, se espera que los que fueron bautizados en Él también mueran juntamente con Él, pero también sean levantados juntamente con Él. Entonces no se trata o no hace referencia a una escatología, a una resurrección escatológica futura, sino de la resurrección de los muertos espirituales. Porque si usted no resucita espiritualmente, no tiene sentido esta palabra para usted. Porque entonces estaríamos muertos. Y muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, el apóstol Pablo está hablando de la muerte espiritual y de esta resurrección que Él ha hecho a nuestra vida cuando Él ha aparecido en nuestra vida. Esta resurrección es la base no solo de la esperanza a la resurrección futura con cuerpos glorificados, sino también de la seguridad verdadera en ella de que es la consecuencia de haber recibido esta vida nueva de Cristo. El haber sido resucitado en nuestro espíritu nos da la certeza de que un día vamos a ser resucitados con cuerpos glorificados. Eso va a ocurrir. ¿En quiénes? En todos aquellos que fueron resucitados por Cristo cuando Él apareció en nuestras vidas. Ulrico Wilkens dice, a Pablo le interesa aquí refutar desde la realidad de la resurrección de Cristo la objeción del versículo 1 y subrayar que precisamente y solo de la toma de posesión soberana de la gracia se sigue, según Romanos 5:20, donde dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Él dice, la obligación del pecador justificado de obrar la justicia, porque es la resurrección de los muertos la fuerza de la gracia y por consiguiente también la fuerza de la vida cristiana. Cuando fuimos resucitados, Dios ha puesto una vida y esa vida tiene un motor que está gestado por su Espíritu en nosotros. Esa es la fuerza de la vida cristiana, es el motor que lo impulsa y esto viene dado por la gracia del Señor. Ya que hemos aclarado estas dificultades en este versículo, vamos ahora a analizarlo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, y aquí el apóstol Pablo viene hablando de la expresión de identificación con Cristo, que se concreta en cada creyente que ha sido plantado juntamente con Cristo. Ahora, este estar plantado con Cristo no proviene de su buena voluntad y de mi deseo, sino proviene de una gracia superior y es la gracia del Señor,
porque esto no depende de mis capacidades, no depende de mi deseo, no depende de mi voluntad, sino que depende de la obra y gracia de Dios en Cristo, que Él nos escogió. No tuvimos nosotros acceso a ver el listado de quienes eran los salvados y decir, Señor, no me consideraste, ¿me puedes agregar? Fue su deseo de escogernos en Cristo. Ahora, este término nos indica una acción de unir una planta a otra, lo que podría traducirse también como injertados con Cristo. La verdadera vida está en Cristo, quien es la vid verdadera. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Por lo tanto, todos aquellos que han nacido de nuevo han sido injertados en Cristo. Y este injerto que Él nos ha hecho o nos ha dado es un regalo de la gracia de Dios. Todos aquellos que han sido injertados en Cristo, por naturaleza, dan fruto. No tienen la posibilidad de dar fruto, sino que todos los que fueron injertados dan fruto. Usted podría cuestionar, y yo, quizás el tiempo. ¿Cuánto tiempo podría pasar en que una persona recién convertida, recién añadida a la iglesia y al cuerpo de Cristo, tiene para poder dar fruto? Podemos cuestionar cuánto tiempo tomará o tardará, pero lo que no podemos cuestionar es el fruto. Fruto va a haber. Porque han sido injertados y depositados en Cristo, quien es la rica savia y quien desde Él todos los nutrientes a todas partes de quienes están injertados en Él produce fruto. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, el que está injertado, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Podría decir, porque lejos de mí, ningún fruto podéis dar. Recuerde que en el huerto del Edén habían dos árboles, figura, tipo y sombra. Tenemos el árbol de la vida, del bien y del mal, y tenemos a Cristo como el único árbol que nutre para salvación, para deleite. El árbol, del conocimiento del bien y del mal y el árbol de vida. Ambos árboles dan fruto. El hombre comió del árbol de la ciencia y dio fruto. Y el apóstol Pablo viene diciendo que dio mucho fruto, porque el pecado abundó. Cada obra de pecado es un fruto que usted le puede añadir a ese árbol. Pero cuando el pecado abundó, también sobreabundó la gracia. Y esa gracia viene a contener, viene a invalidar las obras de esos frutos. Porque ese árbol tenía esclavizado al hombre, ese árbol tenía condenado al hombre en delitos y pecados y era objeto de la ira de Dios. Pero cuando Él amanece sobre un corazón que está consumido en su pecado y Él lo hace revivir, Él lo resucita para su gloria, le da una nueva vida,
esa nueva vida tiene toda la capacidad para poder dar frutos para Dios y no frutos para el otro árbol. Porque Dios le ha dado una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza está injertada y viene siendo nutrida por el árbol de la vida que es Cristo. El pastor John MacArthur dice, las uvas que hay en una vid no son meras señales vivientes de que la planta es una vid y que está con vida. Son el producto por el cual existe la vid. Si estamos vivos, es porque hay alguien que nos ha resucitado. Y esa es la verdad. El esqueje, y aquí los agricultores podrían saber mucho más, que es un fragmento de tallo o también de hoja o raíz desgajado o cortado de una planta e introducido en sustrato o directamente en el suelo para que enraíce con intención de reproducirla. Este esqueje introducido en la planta participa plenamente de la vida de ella que lo sustenta. Usted saca una patilla, que antiguamente se le decía así, o se le dice todavía, y la inserta en un árbol. Esa patilla en algún momento se hace uno con el árbol. De ahí que vienen muchos experimentos de las diferentes frutas que vemos. Naranja, plátano, peras, manzana. Y hay mucha fruta que sale producto de injertos. Fuimos unidos a Cristo. Fuimos injertados a Cristo. Su savia, su nutriente hoy recorren todo nuestro ser y nos llevan a vivir una vida que dé fruto para su gloria. No puede un árbol bueno dar mal fruto. Lo que está diciendo ahí, nadie que ha sido injertado en Cristo puede dar frutos para la carne. ¿Por qué? Porque es imposible. Y esto no significa que usted no se equivoque o que usted no peque, no tiene que ver con eso. Porque esa es la verdad, vamos a pecar, vamos a fallar. ¿Procuramos hacerlo en menor medida todos los días? Claro que sí, renunciando a nuestra voluntad, teniendo conciencia de la palabra de Dios, rogando que Él nos guíe, rogando que Él alumbre nuestros pasos para no fallar, para no pecar, para no equivocarnos, pero vamos a fallar. Pero no va a ser una vida de fracaso, no va a ser una vida deleitándonos en el pecado porque ya no es parte de nuestra vida. Por eso es que nos identificamos en esta experiencia de Cristo, nos identificamos con su muerte, con su sepultura, con su resurrección, y eso lo apropiamos en el Espíritu y vivimos por ello. Que es lo que Él anhela para nosotros. Continuamos cuando dice, en la semejanza de su muerte. Aquel que ha renacido, aquel que ha nacido del Señor, podemos entender que muere al pecado en la muerte del Señor para vivir en una vida nueva, producto de su resurrección. Esta misma enseñanza el apóstol Pablo la hace en Efesios 2, 5, 6. Él dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, esta acción divina que Dios lleva a cabo en la vida de Cristo
que produce salvación a los perdidos, que produce salvación a quienes Él escogió, lo hace en el tiempo en donde los pecadores todavía estaban viviendo en esa condición. Dios no esperó a que mejoráramos un poco porque el estado en que Él nos vio era deplorable. Dios sabía que no teníamos mejora y que realmente nuestra vida iba a ir de continuo al mal. ¿Se da cuenta cómo los pensamientos y los caminos de Dios son tan distantes de los nuestros? Cómo a veces cuando estamos enfermos decimos no vamos a ir al doctor porque voy a esperar que se me pase un poco. Luego se pasa y ya nos fuimos. Y eso es cíclico. Toda una vida así, toda una vida. Sabiendo a veces que hay cosas que podemos atajar antes, esperamos. El típico ejemplo del hombre, que los hombres somos mucho más porfiados. Que tenía un dolor de muela y va recién al dentista cuando ya ese dolor hace que casi ande cojeando. Pero en todo, amados, si bien podemos tener mucho cuidado de nuestro cuerpo, Pastor Daniel nos hacía también el llamado de poder administrar lo que el Señor nos da, administrar el tiempo, administrar el cuerpo, lo que comemos, lo que no comemos. Yo siempre les digo a mis colegas igual, en lo que en mí respecta voy a cuidarme. De todas maneras, Dios es soberano. Puede haber un exceso de cuidado, pero Dios de todas maneras permite. Y no por eso vamos a dejar de cuidarnos con ese pretexto. Romanos 5:6 da cuenta de que Dios nos encontró en el peor estado. Él dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La muerte se produce como consecuencia del pecado de Adán, usted esto ya lo sabe. Adán nos hizo partícipe de este fruto que es la consecuencia del pecado, hizo participar a toda la humanidad, consecuencia de su desobediencia. Por lo tanto, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa era nuestra condición. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo ahora que fuimos injertados en Cristo y que ahora en la semejanza de su muerte también participamos de lo que Él nos da. Él no permaneció muerto, sino que su muerte tuvo un tiempo, un inicio y un final. Porque Dios lo resucitó y lo exaltó hasta lo sumo. Y hoy Él vive para darle vida a su pueblo. Por lo tanto, la vida que Él nos da hoy es la vida eterna que Él ya ganó y que Dios le dio cuando lo levantó de entre los muertos, para hacernos participar también de esa misma vida. La gracia divina impulsa a Dios a vivificar a quienes estábamos en condiciones de muerto. Éramos merecedores de su ira divina y no de la gracia salvadora. Pero Él decidió salvarnos. Por eso es que el apóstol Pablo enseña tanto en Romanos como en la cita de Efesios la unión vital que un creyente tiene con Cristo, que le otorga vida juntamente con Él. Por eso es que nuestra vida depende de Él. No importa el cuidado que podamos tener, nuestra vida depende de Él. Su vida no depende de usted, depende de Él.
Entonces, al identificarnos con la unión con Cristo, esta acción que se produce mediante el bautismo del Espíritu, según 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ese Espíritu es el Espíritu de Dios que vino a morar en los hombres viles y pecadores que Él escogió. Él transformó esa vida, le dio una vida nueva y se hizo morada en ellos. Su Espíritu vive en usted. No importa cómo usted se vea, no importa que usted se vea pecador o no. Si Él decidió salvarlo, su Espíritu habita en usted. Y esa es la verdad. Si su Espíritu habita en usted, entonces usted es lleno de su Espíritu. Lo que pasa es que nuestro concepto de llenura del Espíritu, como era antiguamente, es muy distinto a lo que hoy día concebimos por la Escritura. Antiguamente el que salía, era levantado de las aguas en el bautismo, si no hablaba en lengua, no fue un bautismo real, no era una persona que no era salva, porque no daba evidencia de lo que realmente era estar lleno del Espíritu. Muchos vivieron traumados por no conocer la palabra de Dios. Hoy día sabemos que el bautismo y la llenura que Él nos dio fue cuando Él resucitó nuestra vida. Y de Él entonces ya estamos llenos. Y vemos que simplemente el bajar a las aguas, ser sepultados por ella y levantar es un testimonio vivo de una obra que Dios ya hizo en nuestro interior. Y esa es la evidencia. Es una evidencia pública de nuestra fe. Y de ahí en adelante vivimos para dar frutos para su gloria. Lo que el apóstol está enseñando es que la vida nueva, la vida eterna, se recibe solamente en aquellos que se unen con Cristo. O dicho de otro modo, unidos al Hijo de Dios recibimos vida. Juan 3:36a dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Las consecuencias de la identificación con Cristo son, primeramente, Él nos da poder para servir, para dejar de servir a la carne y a sus deseos. Nueva vida. Gálatas 5:20 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Al identificarnos con Cristo y por medio de estar unido por su Espíritu, Él es el motor, Él es la fuerza motriz que nos impulsa para dejar el deseo de la carne, para dejar de servir a la carne y para comenzar a vivir la vida del Espíritu en obediencia a Dios. En segundo lugar, nos da el poder para dejar la esclavitud que produce la sujeción a las ordenanzas humanas. Colosenses 2:20 dice, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Él es a quien nosotros debemos obedecer y no los preceptos que nos amarran de nuevo a una ley que si no cumplimos estamos fuera de la gracia de Dios. El obedecer a Dios nunca obrará mal para nuestras vidas. Y en tercer lugar, el poder para dejar de ser esclavos al servicio del pecado. Usted y yo ya no le servimos a Satanás. Usted y yo ya no sirve al pecado. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Romanos 6:18. Por lo tanto, las consecuencias de esta identificación en Cristo que ha sido resucitado conducen a una nueva posición, ahora viviendo en el Espíritu, siendo una morada para Él, para una vida de justicia. Romanos 8, versículos 9 y 10 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, cuento corto, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Todos aquellos que no conocen al Señor no son partidarios de su Espíritu. Por eso el apóstol dice, ustedes que ahora ya fueron resucitados en Cristo, ustedes ya no viven según la carne. ¿Significa que ya no tengo deseos en la carne? No, no significa eso. Significa que a pesar de los deseos que tiene la carne, nosotros decidimos morir a la carne para vivir en justicia y en santidad. Pero pastor, ¿eso cuesta? Claro que cuesta. Porque a la verdad que los deseos que la carne tiene provoca también en sí mismo un deleite en ellos. Pero el apóstol dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si mora en vosotros vas a vivir según el Espíritu y no según la carne. Ahora, si no mora, no eres de Él. Listo. No hay más vuelta que darle. Por eso es que necesitamos identificar también en todos cuantos nos congregamos si hemos nacido del Señor y para el Señor o no. Porque el alimento a uno se le da, al que está vivo. ¿Sí? Al que está vivo usted le da de comer de Cristo, la palabra, de beber su sangre como una leche espiritual que nos ayuda, que nos fortalece. Pero a los que están muertos, ¿con qué lo va a alimentar? Ellos necesitan oír el poder del Evangelio, en donde le hace ver al pecador cuán abominable es su vida frente a un Dios tan santo. Y que si Dios en su eternidad ha tenido misericordia de su vida y les ha considerado, en algún momento aquella palabra poderosa va a obrar el mayor milagro del hombre. Y Dios los traerá a su gloria y los ha de resucitar para su gloria. ¿Cuántos años invertidos en gente que no había nacido de Dios? Esperando una y otra vez que den frutos para la gloria de Dios. Apartados de mí, nada podéis hacer. No busques fruto en un árbol que no va a dar. O no va a dar fruto de los que tú esperas. Esta vida dijimos que no es una vida mejorada en relación a la vida que teníamos, sino que es una vida nueva que ha sido vinculada a la vida de Dios. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
los que hemos nacido para Dios somos participantes de su naturaleza. Esa naturaleza en la vida de Cristo siempre buscó agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre, decir lo que el Padre decía, hacer lo que el Padre hacía. Por lo tanto, en esta nueva naturaleza, usted ni yo tenemos permitido hacer nuestra voluntad. Porque esa vida está inclinada a vivir la vida del Hijo, a hacer la voluntad del Padre y a exaltar en todo a nuestro Señor. El apóstol enfatiza el cambio de vida por vinculación con Cristo cuando dice, plantados juntamente con Él, participamos de su naturaleza. Los que no éramos, ahora somos porque fuimos participantes ahora de su gloria. Aquellos que antes éramos lejanos, fuimos acercados para ser conciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que al unirnos con Cristo se recibe su vida y esta vida se mantiene para siempre. Amado, para siempre. Ahora, si usted está pensando que su carne es eterna, entonces no. Pero la vida que Dios nos ha dado por medio de Cristo, al unir su espíritu al nuestro, es una vida eterna que será glorificada cuando Él venga y seamos resucitados en cuerpos glorificados. Toda esta operación salvífica descansa en la gracia divina. La misericordia se compadece de los pecadores y la gracia los perdona en la obra de Cristo. Esto quiere decir que la salvación no descansa en ningún mérito y en ninguna acción humana, sino plena y totalmente, absolutamente en Dios mismo, quien otorga gracia a los pecadores al darles a Cristo, quien ha muerto por sus pecados. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. De esa manera Él nos ha hecho participar de su gloria y de su vida. La salvación es de Jehová, dice el Salmos 3:8. Jonás 2:9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y termina diciendo, la salvación es de Jehová. Ni con todo el oro del mundo podrías comprar una gota de la salvación de Cristo. He ahí el consejo que nuestro pastor nos daba, no sigamos las riquezas. Mejor busquemos primero el reino de los cielos y su justicia. Vivamos para su gloria. El versículo termina diciendo, así también lo seremos en la de su resurrección. El apóstol Pablo insiste en este resultado que tiene la identificación con Cristo tanto en la muerte como en la resurrección. La primera muerte para solución a la tiranía del pecado. La segunda, que tiene que ver con la resurrección para vida nueva recibida en Cristo. Cuando un pecador muerto se une a Cristo, se produce una resurrección espiritual. Juan 11:25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amados, ¿creemos que esto realmente es así? ¿Que Él es la resurrección y la vida y que nuestra vida está sustentada en su vida? Esta resurrección de entre los muertos espirituales permite que podamos gozar de una nueva vida en Cristo. Genera un cambio de orientación y una inclinación hacia las cosas de Dios. Para poder amarle, para poder servirle, para poder ser agradecidos con todo lo que Él nos da. Para vivir en una conciencia que el mundo hoy día no tiene. Para dar gracias a Dios porque sabemos que todo cuanto Él nos da no lo merecemos. Gracias, Señor, por un nuevo día más de vida. Gracias porque permite que nuestros ojos se abran y podamos disfrutar del regalo de la vida. Junto con abrir nuestros ojos es la esperanza que tenemos de que tu Espíritu siga trabajando en nosotros día a día. Padre, que tu palabra en este día gobierne nuestra vida, incline nuestras decisiones para obedecer tu palabra, para vivir por ella y para ella. Y no hacer como que si Dios tuviese la obligación de darnos el aire, de darnos la comida, de darnos la salud, y que cuando Él nos la da, presentamos nuestro reclamo, nuestra queja. Estamos tan acostumbrados a vivir de la gracia de Dios como hombres desagradecidos. Esta resurrección nos permite gozar de esta vida. Colosenses 3, versículo 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Levante su mano, ayúdeme hoy día. ¿Sabe cuál es la evidencia de esto? Dice su palabra que los que han resucitado con Cristo buscan las cosas de arriba. Dice, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? La evidencia de que alguien ha sido resucitado por Cristo es que pone la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ojo, no es dejar de administrar. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida de resurrección manifiesta al exterior de manera natural la voluntad de Dios. La vida interna que Dios nos ha dado en Cristo, esta nueva manera de vivir, experimenta de manera externa. Hay frutos que hablan de este nuevo nacimiento y habla a quien nosotros estamos injertados. Lamentablemente hoy día vemos conductas que son más semejantes al mundo que a lo que Dios quiere. Hoy día vemos que el Evangelio ha sido tan diluido que ya no hay diferencia entre los que aman y sirven a Dios con aquellos que no le conocen. Porque muchas veces encontramos gente que no conoce a Dios, que vive una vida moralmente aceptable. Y esa vida que da frutos para el diablo, que da fruto en su carne, a pesar de que vemos su vida moral un poco más decente, habla mucho mejor de aquellos que se dicen ser cristianos. Porque el tema aquí no es lo que yo digo ser,
Es lo que mi naturaleza es. No podemos pedirle al lobo que aprenda a decir ve. Alguna vez dijimos que usted podría criar a un león desde pequeño. Podría enseñarle a que coma pasto. Amados, cuando la naturaleza se despierta, es mejor que usted no esté allí. A veces vivimos engañados que hemos domesticado nuestra carne. Pero cuando somos realmente enfrentados a circunstancias que hacen aflorar la naturaleza o de pecado o para vivir en justicia, no hay mucho que hacer. Usted y yo vamos a responder a lo que tengamos dentro. Efesios 2, avanzando un poco del versículo 2 al 3, dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros y nosotros vivimos en otro tiempo en estos deseos de nuestra carne. Vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese era nuestro estado. Pero éramos. Ya no nos deleitamos en lo que éramos, sino que miramos nuestro pasado y decimos: Señor, ¿cómo no me di cuenta antes de que toda mi vida era una ofensa a tu santidad? Y la respuesta es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Inconscientes de poder darnos cuenta de lo que nuestra vida hacía y cuánto ofendía al Señor. Pero ahora, en esta nueva vida, en esta nueva forma de vida, en la que el Espíritu Santo produce el carácter moral de Cristo en nosotros, Él se ha unido a nosotros para que mediante el fruto que el mismo Espíritu produce en nosotros glorifiquemos a Dios. Gálatas 5, 22 y 23 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto que Dios espera de los hijos que están injertados en Él. Que aprendamos a conocer estos frutos, a manifestarlos, porque deben nacer de manera natural. Porque no es la rama que está esforzándose para dar un fruto, sino que es la raíz quien lo nutre para que de manera natural lo pueda dar. El Espíritu nos ayuda a combatir para poder dominar la naturaleza carnal. Como dijimos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. La transformación es muy evidente. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios no está pidiendo que crucemos las vidas ni los deseos. No le está pidiendo a un carnal que ande en el Espíritu. Así como tampoco le pide el que anda en el Espíritu que se comporte como un carnal. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Cómo? No satisfaciendo las obras, los deseos, los impulsos de la carne. Porque fuimos injertados
en Cristo, hoy día podemos vivir la vida que Dios quiere, siendo como Cristo, viviendo como Cristo, porque estamos unidos a Él. Así como el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No podríamos apropiarnos de esta palabra si no viviéramos a Cristo. El apóstol Pablo estaba tan consciente de lo que él era en Cristo que él hacía nada, todo lo que pudiera vivir con tal de satisfacer el deseo y la voluntad de Dios. Él no era de los hombres que se movía por el alma. Su deseo era predicar el evangelio en todos lados. Pero incluso la palabra dice que el Espíritu lo estorbaba y le decía, no entres aquí. Y él seguía de largo. Guiados por el Espíritu. ¿Nuestras decisiones están siendo guiadas por el Espíritu? ¿Nuestras oraciones están siendo guiadas por el Espíritu? ¿O estamos dejando que nuestra carne ore nuestras necesidades? Que realmente no sabe lo que necesitamos. A veces estamos tan absorbidos por las dificultades de la vida, con tanta angustia, con tantas distracciones, que no podemos centrar nuestros pensamientos ni dirigir una oración elevada al Señor en el poder del Espíritu. Pero entonces tiene que nacer la oración. Señor, ayúdame. Porque mi mente está saturada del mundo, está saturada por la carne, con los deseos, con los pensamientos. Esa es una oración en el Espíritu. Decirle a Dios cuánto lo necesitamos en nuestro día a día es una oración correcta. Padre, si no me nutres hoy con tu palabra, algo comeré. Pero no quiero alimentarme de nada que no sea tu palabra, para que por ella pueda crecer y nutrirme para hacer tu voluntad y no darle alimento a los deseos de la carne que queremos matar. Hendrickson resume este versículo de la siguiente manera: porque si realmente hemos sido unidos a Cristo en una muerte como la suya, de modo tal que su muerte causó nuestra muerte a un constante vivir en pecado, entonces no cabe duda de que también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Es decir, que entonces es cosa cierta que su resurrección física y entendida en su sentido más completo, según acabamos de explicar, producirá nuestra resurrección espiritual, o sea, nuestro andar en una nueva vida. En una nueva vida. Para terminar, quiero tratar de resumir en muy breves minutos un comentario basado de John Stott, con un cuidado que debemos tener. Él tiene por título La muerte al pecado, una comprensión equivocada. Y él parte diciendo, si entendemos la muerte y la diferenciamos de la vida en que cuando estamos vivos tenemos sentidos, ¿cierto? Usted reacciona a los estímulos y a los sentidos que su cuerpo recibe. Si usted toma algo caliente, usted reacciona. ¿Por qué? Porque se quema.
El cuerpo y una persona viva reacciona a estos estímulos. Un muerto, no. Él pone el ejemplo de que si usted está caminando y ve, no sé, un perro en la calle y usted ve que no se mueve, su curiosidad va a decir, ¿está vivo o está muerto? ¿Qué va a hacer? Lo va a estimular. No con una patada, sino que lo va a mover. Si el perro está vivo, frente a ese estímulo va a despertar. Si está muerto, no hace nada. ¿Claro hasta ahí? Como el agua. El error de pensar que como fuimos muertos y crucificados con Cristo, es que al estar muertos para el pecado, usted no va a reaccionar a los estímulos del pecado. ¿Se entiende? Usted podría pensar, estoy muerto para el pecado, por lo tanto puedo permitirme hacer ciertas cosas porque estoy muerto para el pecado. Me puedo permitir ver pornografía, me puedo permitir robar, me puedo permitir ver ciertas cosas porque estoy muerto y no va a producir nada en mí. Puedo permitirme participar de esto porque no me va a afectar porque estoy muerto. Porque con Cristo estoy crucificado. Aquel que tiene algún tipo de problema, alguna adicción, ya estoy muerto con Cristo, por lo tanto puedo permitirme hacer esto porque no voy a recibir estímulos para ceder a esa tentación, porque estoy muerto. Él dice, morir al pecado es quedar insensible ante él. De manera que es tan indiferente al pecado como lo es un cadáver a los estímulos físicos. Este concepto se puede ilustrar, como les dije, que tiene que ver con el animal. Algunos dijeron, se puede afirmar que un muerto es inmune al poder del pecado y que debemos considerarnos muertos a la atracción y al poder del pecado. O sea, ya el pecado no nos atrae nada, está todo bien. Un muerto no puede pecar. Y ustedes están muertos, dice. En relación al pecado, sean tan impasibles, tan insensibles y tan inertes como lo es Cristo, que ya murió al pecado. Hemos leído que Él murió al pecado y que nosotros también hemos muerto al pecado. De modo que cualquiera que sea esta muerte al pecado debe poder aplicarse tanto al Señor Jesús como a nosotros. ¿Qué significaba esto? Jesús en la vida tuvo que morir al pecado. Él no participó del pecado. Su vida fue perfecta. ¿Satanás lo tentó? Sí, él venció con el poder de la palabra, escrito está. Él sujetó su vida, pero él no era indiferente a lo que recibía de afuera. Y aquí tiene que ver también con la semejanza. Hay una semejanza, no somos iguales, no podemos pensar que estamos muertos para no recibir ningún estímulo. Amado, usted tiene que cuidar su santidad y no exponerse a cosas que sabe que le van a afectar. Porque su carne está viva y recibe los estímulos. No se permita ver cosas que le van a afectar, no se permita estar en conversaciones que van a afectar su oído, que van a afectar su corazón. Usted en ese aspecto no ha muerto. Es más, reaccionamos. Es que no me saludó el hermano, es que no me hizo esto. Estamos vivos todavía para cosas insensibles, tan pequeñas, que provocan grandes estragos en nuestra vida.
No podríamos tener este tipo de pensamiento. ¿Cuál es la correcta interpretación? ¿Cuál es entonces el sentido de esta muerte al pecado, la cual sufrió Cristo y también nosotros en Él? ¿Cómo se puede interpretar la expresión de modo que sea la verdad en cuanto a Cristo y a los cristianos, a todos los cristianos sin excepción? Por ejemplo, Jesús dijo, debemos llegar a ser como niños. Con esto no quería decir que debemos manifestar todas las características de un niño, incluyendo la ignorancia, los caprichos, la porfía y el pecado. No, él se refería que debemos ser como un niño en cuanto a la dependencia de un padre. Que no actuemos de manera inconsciente, sino que dependamos de un padre, que tengamos un corazón perdonador, que si hay un conflicto lo olvidemos rápido y sigamos avanzando. De la misma manera, el haber muerto al pecado no quiere decir que todas las características de un muerto sean necesariamente propias del cristiano, incluida la insensibilidad a los estímulos. La Escritura se contempla la muerte no en términos físicos, como en términos morales y legales. No se mira como el estado inmóvil de un cadáver, sino más bien como la sanción inflexible justa al pecado. ¿Cómo trata Dios el pecado y cómo trata esto? El día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos en la Escritura de principio a fin de que Dios trata de cortar la interacción con el pecado. El apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Él no le dice, ya que tú estás muerto y fuiste crucificado con Cristo, permítete ciertas circunstancias porque a ti no te van a afectar. A veces pecamos de arrogantes. A veces confiamos en nuestras fuerzas. No somos conscientes de nuestra debilidad y nos permitimos hacer cosas que no debiésemos porque somos débiles. No hay una fortaleza espiritual, no estamos sustentados todavía para poder vivir en la palabra y por la palabra. No, que yo puedo ver esta serie aunque tenga esto porque a mí no me afecta. Yo puedo escuchar esto porque a mí no me afecta. Yo puedo participar de esto porque a mí no me afecta. Amado, no nos engañemos más. Aprendamos a ser sabios, a discriminar en qué ámbitos podemos participar y de cuáles hay que huir. El hecho de que estemos juntamente con Cristo crucificado no significa que vamos a dejar de sentir inclinación por las cosas de la carne. ¿Sabe lo que significa? Que a pesar de que estén esas inclinaciones y esos deseos, vivimos por el Espíritu. Y que hay una fuerza motriz que hará que nuestra vida y nuestra voluntad esté inclinada hacia hacer la voluntad de Dios. Y no lo que nosotros queramos. Por lo tanto, amado, tenga precaución con esto. En el nombre del Señor se lo digo. No se crea tan firme para exponerse a ciertas cosas que van a dañar su vida. No permita que su hijo adolescente comience a tener cierto tipo de relaciones con el sexo opuesto, sabiendo que no, que son buenos niños, nada le va a ocurrir. No. La carne es carne y tiene sus deseos y tiene sus deleites. Haced morir, pues, alguien que no ha nacido del Señor no puede hacerlo morir. ¿Sabe lo que hace? Los alimenta. Si el Señor nos ha dado la sabiduría
para poder discernir dónde, cuándo, en qué momento podemos estar, no estar, cerrar nuestros oídos, confrontar el pecado. Amado, hagámoslo. Pero también tengamos la sabiduría para poder huir. No expongamos nuestra vida, no expongamos nuestra santidad, si no tenemos que demostrarle nada a Dios. Él conoce nuestra debilidad. Él nos conoce. Y si pasáramos más tiempo en oración, también nos conoceríamos. Y daríamos cuenta de que somos débiles y que lo necesitamos a Él. Póngase en pie. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Tenemos una nueva vida y debemos honrar al Dios que nos dio esa vida. Apartados del pecado, viviendo para Él una vida santa y justa. Amado, ¿vas a pecar? Sí, al igual que yo. Pero procuramos que cada día nuestra vida tenga menos equivocaciones, menos errores, menos pecados, y que vivamos una vida cada vez más santa y justa delante de Él. Nuestro anhelo es que podamos crecer en conocimiento al Señor. Y la única manera de crecer es conociéndolo. Cuando lo conocemos a Él nos damos cuenta de cuánto le necesitamos, de cuán débiles somos. Y vamos a entender en qué lugares podemos estar y cuáles debemos huir. En qué conversaciones participar y cuándo cerrar nuestros oídos. Porque aún somos inmaduros para escuchar ciertas verdades. Alejandro, si el Señor permitió que hoy pudieses estar, que esta palabra también pueda ser oída en tu vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos en esta hora. Gracias porque en Cristo nos has otorgado grandísimas promesas de las cuales aún no somos conscientes. Nos has dado tu vida para vivir en una nueva vida. Pero aún en nuestros recuerdos están presentes nuestra vieja manera de vivir y en muchos recuerdos hay una inclinación para volver allí. Pero tú eres nuestro motor, tú eres nuestra fuerza que nos impulsa para poder buscar y deleitarnos en aquellas cosas que provienen de ti. En tu palabra, regocijarnos en ella, conocerte por medio de ella, vivir obedeciendo tu palabra, deleitándonos en hacer tu voluntad. Pero la verdad es que somos todavía débiles. La verdad es que todavía hay ciertas motivaciones que no discernimos aún y nos permitimos participar de ellas y ellas contaminan nuestra vida, ellas contaminan nuestra mente y la saturan de tal manera que estamos tan nublados para rogar delante de ti que te necesitamos. Y ahí vienen nuestros pretextos. No tengo cabeza para orar, no tengo cabeza para leer la Biblia, no tengo cabeza para estudiar. Pero te ruego que en medio de esa saturación de cosas vanas y del mundo con sus problemas, Padre, la luz que trae tu palabra difumine toda oscuridad y nos haga ver la necesidad que tenemos de doblar nuestras rodillas y clamar delante de ti. Porque te necesitamos.
Esa es la verdad. Somos débiles, Señor, somos débiles y te necesitamos, pero no somos conscientes de esa debilidad. Por eso te ruego que en esta mañana tu palabra nutra y fortalezca nuestra vida espiritual, de tal manera que nos hagas conscientes para renunciar a todo aquello que atrae y acapara nuestra atención y que nos aparta de ti. Sé que los pensamientos se elevarán para poder excluir ciertas cosas, para justificar que lo que estamos haciendo está bien. Padre, no hay ninguna exclusión. Tú eres el primordial en nuestra vida. Tú eres lo único que necesitamos. Pero para los demás, danos sabiduría para poder administrar todas las cosas que nos has dado. Te ruego, Señor, que tu palabra gobierne nuestras vidas, nos haga vivir por ella y para ella, y que el resultado de esta vida sea mucho fruto que glorifique tu nombre. Y no que seamos confundidos. No todos los frutos son iguales. El que ha sido unido a ti da un fruto para tu gloria. Ese fruto es distinto a todos los otros, puesto que tú eres único y tú eres quien sustenta nuestra vida y que da fortaleza para que podamos fructificar para tu gloria. Te ruego que en tu gracia sostengas a estos hombres débiles que necesitan urgentemente ser nutridos por ti y por tu palabra. En Cristo nuestro Salvador te rogamos. Amén.